Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y vía Zoom tengo a mi queridísima amiga, la doctora María Teresa Romero. María Teresa acaba de presentar a finales de mayo un libro que se llama La lucha que no acaba, un testimonio vital para entender a Venezuela, a la Venezuela de hoy, y es sobre la vida y la obra política de Rafael Guerra Ramos. Bienvenida, querida María Teresa, qué gusto tenerte en el programa. Queridísima Carolina, gracias por esta invitación. Como siempre es un placer aquí estar hablando contigo y comentando cosas buenas. Ahora, fíjate, María Teresa, que Rafael Guerra Ramos es un personaje que es poco conocido. Cuando, es más, yo no lo conocía. Cuando a mí me llega la invitación de la presentación de tu libro, que desgraciadamente yo no estaba en Venezuela, yo no sabía quién había sido Rafael Guerra Ramos y entonces empecé a leer y me dejó impresionada, ciertamente, que un hombre que tuvo tanto peso durante tantos años no sea más conocido. Bueno, es una persona muy particular. Toda la vida, toda su vida política, él quiso estar tras bastidores. Y así fue. Es una persona que no le gusta, y eso que tuvo altos cargos, pues sobre todo en el Congreso, y fue un político siempre, pues. Pero, bueno, él empezó, y podemos empezar por eso, valga Ujú. la redundancia, él empezó su vida política siendo del Partido Comunista, desde muy joven, como él cuenta en el libro, pues fue cooptado por el Partido Comunista imagínate, él entonces, él nació en los años 30, ahorita acaba de cumplir 94 años. O sea, Imagínate. era un niño que vivía en el campo, no vivía en la ciudad. De modo que él fue cooptado y bueno, y él se enamoró, imagínate, 15, 16, 20 años, se enamoró de las ideas del Partido Comunista en una Venezuela donde de Gómez, donde había tanta lucha entre el campo y la ciudad, tanta pobreza, tantas injusticias, de modo que él se mete en la lucha armada después cuando llega Leoni. El, Claro, eh, cuando fue toda la guerrilla y todo. Pero fíjate que pero yo, siempre quiso estar, digamos, comandando de muy bajo perfil. Él es un hombre de bajo perfil. Cree en la política, siempre ha creído, ha cambiado de posición, por supuesto, pero él ha creído que la política es un servicio público, no claro es que lo es, la política es como un sacerdocio, como un debería sacerdote, ser. tal cual. Y el sacerdocio debería ser como la política, o sea, son servicios, los que se meten a eso son con vocación de servicio público. Pero además, cuando él entra al Partido Comunista, en el Partido Comunista había personas, yo jamás he sido comunista ni comulgo con el comunismo, pero yo sí puedo admirar a personas que son consecuentes con su pensamiento y su acción. Verbigracia, Domingo Alberto Rangel Padre, los hermanos Machado que fueron los fundadores del Partido Comunista de Venezuela. Y aquel Partido Comunista con aquellos líderes que creían realmente en una justicia social, que creían en la integridad del ciudadano, y que no era esa macolla que hoy en día vemos en la política. Eso no existía, y menos en el Partido Comunista. Los Hay partidos una gente comunistas parecían que como unos vivió curas, realmente. humildemente, o sea, vivieron como decía que tenía que vivir todo el mundo. O sea, no es Así es. esta cosa de que tú eres comunista, pero resulta que tú tienes 5 casas pegadas en el country club, de que tú eres comunista y tú eres dueño de no sé cuántos edificios que están haciendo en las Mercedes, o tú eres comunista y eres dueño. O sea, eso para mí es una incongruencia y es una sinvergüenzura. Pero esta clase de comunista como Rafael Guerra Ramos es otra cosa. Y me encanta, ¿verdad?, que le hayas dedicado, o sea, que hayas escrito este libro sobre él, porque estas son las personas que hay que oír. Claro, exactamente. Mira, y tú sabes, Carolina, que a mí me encanta el género biográfico.
he escrito unas cuantas biografías Los, y también he escrito bajo cuerda, digamos, lo que llaman en inglés ghostwriter, que es ajá. como a la sombra, ¿no? Escribo para otros, ¿no? Sin poner mi nombre, porque a mí me parece que las vidas de las personas, cada una es, mira, un descubrimiento maravilloso de una cantidad de cosas que uno no sabe y que tiene que aprender, sobre todo aquellos que han sido líderes de cualquier tipo, líderes Así políticos, sea un líder a la sombra como fue Rafael Guerra Ramos durante la guerrilla. Vamos así, a oír música ahora, María Teresa, ya venimos con contigo. gusto. Regresamos con la doctora María Teresa Romero. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Nuestra invitada a esta hora es la doctora María Teresa Romero, autora del libro La lucha que no acaba, un testimonio vital para entender a la Venezuela de hoy sobre la vida y la obra política de Rafael Guerra Ramos. ¿Por qué se te ocurrió escribir esa biografía? O sea, ¿cuál fue el nexo con Guerra Ramos? ¿Cómo, cuál Bueno, fue? la verdad, déjame decirte que él fue el que me escogió a mí. Ah, Sí, fue muy bonito. Yo no lo conocía tampoco, ¿no? Y yo nunca he militado ni en el Partido Comunista ni en el MAS, de que fue donde él militó y después se salió de todo. Pero él se había leído unos libros míos, él le gustó especialmente mi biografía sobre la vida de Simón Alberto Consalvi, ¿mm? una biografía de Rómulo Betancourt que yo había hecho. Bueno, había leído cosas mías y bueno, y él me llamó, me escogió, él a mí me dijo, me gusta cómo escribe, yo quisiera, yo no me atrevo a escribir yo misma mi historia. Mi sobrino, el sobrino de él, Marco Santana, una persona muy conocida en los medios de las telenovelas, no por actor, sino como editor, fue presidente además de, eh, uh, ¿cómo se llama? Este canal mexicano, Telemundo, Revista. Ah, Telemundo. Telemundo, o sea, ha sido un empresario en los medios muy importante, dijo, mira, pero si mi tío tiene una vida que parece, bueno, todo lo que hizo cuando estaba en la lucha armada, no porque hay que ponerlo como héroe, porque sabemos que la lucha armada fue un fracaso desde el principio, pero todo lo que hizo en materia de organización política, de todo lo que él era el jefe de todos los que luchaban y se iban para las montañas. Se habla mucho ¿Cuándo de, se dio cuenta él, María Teresa, de que eso no funcionaba? él se dio cuenta poco a poco fue palpando, y ahí lo dice, cómo fue él palpando, viendo las incoherencias, y como es un hombre esencialmente honesto y sincero, dijo, caray, pero esto no es a favor del pueblo. Acuérdate que él viene del pueblo, fue una persona que nació, bueno, en una familia muy humilde. Entonces, esto no es el favor del pueblo, a mí me están engañando. Estoy yo dando mi vida y otro vio morir muchas personas, pero el punto fundamental fue cuando empezaron muchos del Partido Comunista a criticar lo que estaba pasando y sobre todo la Unión Soviética. Se dieron cuenta, pero la Unión Soviética nos está dominando y invadió Cuba, invadió una cantidad de cosas, se empezó a dar cuenta y salió. Y él fue tras la tesis de muchos de los que aquí están en el libro. Y yo no sé si esto se ve o no. Sí, sí, Eh, sí. como Ajá. él, bueno, fíjate, aquí tú tienes unos líderes, Pompeyo Márquez, está aquí Teodoro Pekov. Cuando Teodoro, sobre todo Pekov, empezó a dar eh, sus tesis y y a contarle a la gente por qué se salía del Partido Comunista, empezaron a crear un grupo y Guerra Ramos, a quien llamaban Guerrita, se salió. Entonces pasó a formar parte del MAS y entonces poco a poco pues estuvo en la lucha partidista del MAS hasta que lo nombramos jefe de la De la del fracción MAS, parlamentaria, ¿no? exactamente, de la fracción parlamentaria por parte del MAS. Allí estuvo mucho tiempo.
bueno, fue uno de los hombres que estuvo tras el hallazgo de muchos casos terribles de corrupción y, y bueno, hasta que se salió también del MAS por cuando el MAS le da el apoyo a Hugo Chávez. Él fue el primero que salió y públicamente dejó el MAS diciendo que eso era una aberración. Desde allí, desde ese momento, te estoy hablando del año 98, si no me equivoco, 80, sí, 98 o 99, cuando fueron las elecciones, El 98. 98, fueron el 98, sí. Bueno, cuando ve que el MAS va a apoyar a Hugo Chávez, dice, no, esto es terrible, dice por qué públicamente se sale y ahí entra de lleno a trabajar en la lucha democrática. Bueno, de verdad que el libro hay que leerlo. Se nos acabó el tiempo. ¿Dónde se consigue el libro en Venezuela, María Teresa? Mira, está en varias librerías donde se acaba de bautizar este libro. Déjame decirte que salió ya hace 3 4 años. Lo que pasa es que se presentó en Estados Unidos, en España, pero faltaba Caracas. En la Alejandría lo pueden encontrar. Buenísimo. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ti, Caro. Despedimos a la doctora María Teresa Romero. Vamos a oír música, ya venimos.